Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. No podemos dejar de conversar de una prioridad que tenemos todos los colombianos, que es la búsqueda de la paz. Y para eso hemos invitado a tres personas muy importantes en la materia. Camilo Gómez, es comisionado de paz, fue el que le tocó manejar buena parte de las negociaciones del Caguán. El general Velasco, que fue comandante de la Fuerza Aérea, también le tocó por esa época ser comandante. Y estuvo con el gobierno de Uribe como año y medio, ¿no es cierto? Pues sí, pero sabe también mucho de procesos de paz. Y León Valencia, que lo conocemos todos, con un pasado también en la guerrilla, un presente que contribuye muchísimo a la paz, al análisis, a la reflexión, que todos le vivimos agradecidos por eso. Entonces, pues hoy vivimos la liberación de 3 soldados en Arauca. Y es increíble que haya personas que le agradezcan a la guerrilla la liberación de 3 personas que les quitaron la libertad, cuya única obligación de la guerrilla era liberarlos y el Estado buscar y conseguir su liberación. De modo que dicha que estén libres y vivos, pero de agradecimiento por el secuestro, nada. Y sigue secuestrado el general Alzate, que es muy terrible que no lo hayan liberado. Siguen las especulaciones. Yo creo que con esos 3 expertos que tenemos acá, nos preguntamos por qué ese secuestro. Si fue deliberado, buscado, si fue coyuntural y accidental. Porque el recuerdo que yo tengo de tantos años de que nos ha tocado a todos nosotros estar en los procesos de paz, es que cada vez que la guerrilla necesitaba un despeje militar para movilizarse y poder pues, recuperar su capacidad de moverse en sus territorios, pues secuestraban a alguien para que la fuerza pública no pudiera por allí pasar y se pudiera despejar territorio. Camilo, ¿usted qué teoría tiene sobre el secuestro en general? ¿Por qué no lo han liberado los guerrilleros o los terroristas? Yo creo que la guerrilla siempre se toma su tiempo para las liberaciones porque eso le da además un empuje mediático importante, le sube la exposición en medios, sobre todo a la gente que está aquí en Colombia realizando acciones militares, mientras que el proceso en La Habana está en ese letargo suspendido, venía de una etapa en la que estaba totalmente parco, por decirlo así. ¿Pero le interesa a la FARC tener publicidad de ser secuestradores? En su mentalidad sí, porque para ellos ese es un éxito militar, tener un general secuestrado o cualquier secuestrado militar, para ellos en su lenguaje son prisioneros de guerra, tema que es absolutamente inaceptable e inadmisible. Y lo condena el mundo entero. Y lo condena el mundo entero, pero no han querido aprender la lección de que no se secuestre en ninguna circunstancia ni con ninguna clase de disculpa. ¿Por qué lo secuestraron? Yo no me atrevo, no tengo información suficiente. Me imagino que fue deliberado. Uno no puede echarle la culpa al general de que andaba por allá sin la suficiente escolta. ¿Qué tal que hubiera ido con más escolta? ¿Hubieran sido más los secuestrados? ¿Hubiera habido combates? ¿Hubiera muerto alguien? El problema no es el general, el problema es en la práctica del secuestro por parte de las FARC. A ver, ¿qué opina mi general y León Valencia? Ese es un secuestro que da para mucha especulación. Sin embargo, yo considero que es un hecho insólito y inaceptable desde cualquier punto de vista. Yo pienso que si fue obra y la iniciativa del general, es un acto temerario. De todos modos... ¿Pero cómo puede ser obra e iniciativa del general? ¿En qué sentido? Seguramente, sin consultar al mando superior, fue de una forma, pues, esa es una teoría mía, fue imprudentemente a buscar algunos acercamientos con alguien, a buscar... Con un frente que se entregara. O con algunas personas, o fue engañado de o todos en algo modos, personal de... Sea como fuere, me parece un acto supremamente temerario, audaz. O sea, hubo error militar ahí. Y que de todos modos tiene unas implicaciones gravísimas. Pero bueno, dejemos que lo liberen porque da como tristeza estando secuestrado. Sí. Sí. Es muy triste. León, ¿y usted qué cree que ese secuestro obedece a qué? No, pues yo lo que vi es que pues, se presentó un general que nunca las FARC en ninguna época lograron tener en sus manos un general. Hasta donde llegaron fue a coroneles en la época en que ellos
tenía una ofensiva muy grande sobre la fuerza pública, que tomaban bases militares. O sea, es predeterminado. Fue deliberado buscar un general. No. Creo que... ¿Dio papaya? Sí, porque además el dispositivo para llevárselo era una gente que digamos, un pequeño grupo, porque en la SUAR tampoco en el Chocó son un gran grupo. Es un pequeño grupo que se llevó un general en una circunstancia, digamos, en la que no hubo ningún combate de por medio. Y la teoría del despeje, que necesitan que la fuerza pública les deje abierto por un tiempo territorios para poder movilizarse libremente. Sí, puede ser, pero los generales nunca están sobre el terreno en ninguna parte. Los generales son para dirigir estratégicamente una fuerza. Sí, uno tiene que desde fuera. ubicarse. Lo más, porque incluso los que realmente están siempre en el terreno es los capitanes, que son la gente más de terreno, son los capitanes mayores y tenientes y hasta coroneles. Pero un general nunca está en el terreno. Siendo tan Eso grave, es una casualidad muy grande. Siendo tan grave que tengan en sus manos secuestrado un general de la República, ¿ustedes creen que está en riesgo el proceso o ya está suficientemente apuntalado para que ningún tipo de estas barbaridades y horrores que en otras épocas habían levantado de la mesa los procesos se rompa? ¿Ustedes creen que...? ¿Qué cree Camila? Yo creo que no es el hecho del general. El hecho del general es una consecuencia, es como la suma de los acumulados que ha cometido las FARC. Los excesos y abusos. Los excesos en el último año que han llegado a una saturación, y lo del general es extremadamente grave, pero también fue como el punto que la gota que acabó derramando la copa de la paciencia. Y yo creo que la fragilidad del proceso se vio no por el hecho solo del secuestro, sino porque acentuó mucho más la división que hay en la opinión pública. Hay medio país que no le gusta el proceso como va, que no lo quiere como va, que quiere ver hechos concretos de reducción del conflicto, como medio país lo ha venido diciendo hace bastante tiempo. Yo creo que ese es el factor de fondo. General, de acuerdo con lo que dice Camilo, que fue lo que rompió además el proceso del Caguán, que fue el abuso y los excesos de la guerrilla, que a la sociedad le hicieron pues deslegitimar totalmente el proceso y la obligatoriedad del gobierno de romperlo porque ya no tenía respaldo. ¿Usted cree que fue un acierto esta negociación en medio del conflicto o cree que fue una equivocación? Bueno, yo pienso que era lo lógico que si iniciara un proceso se hiciera en medio del conflicto. La mayoría de la gente y sobre todo los particulares no entienden eso. En el momento en que digamos el gobierno, el Estado tenía una ventaja militar, hubiera sido un error gravísimo aceptar un cese bilateral del fuego. Pero exigirles un cese unilateral a ellos, a la guerrilla. Lo grave es que no se hubiera fortalecido a las fuerzas militares para que presionaran más. ¿Qué se ha hecho? Se acabó con la inteligencia militar. Eso es muy grave. Y sin inteligencia no se puede operar. Es que ¿Que se acabara el DAS fue grave también? ¿o no? También, además, no hubo quien lo defendiera. ¿Hay riesgo de que se rompa, como le pregunté yo a Camilo, o no, el proceso? Yo no creo, el proceso está asegurado. Ni al gobierno le conviene acabarlo con todas las consecuencias que conlleva eso, ni a la FARC tampoco. Como han dicho, es su única oportunidad. Sí, pero ¿en qué sentido no les conviene? Porque sería muy triste tener un proceso donde la búsqueda no fuera la paz, pues la convivencia, la arbitrar distinto. Mire, yo pienso que lo que está en La Habana piensa muy diferente a los cabecillas, a muchos cabecillas de los que tienen aquí en el país. Los que están en La Habana ya están cansados de una guerra o de andar huyendo tantos años. Ya tienen dinero y tienen una oportunidad que les está brindando de acceder al poder político. León, usted que conoce el conflicto por dentro y que ha oído estas cosas tan absurdas como pedir la jubilación para los guerrilleros, que se ha oído en las expresiones piñata, pedir la jubilación. ¿Usted cree que, por ejemplo, estos secuestros que se están dando cuentan con el conocimiento y la anuencia de la gente de La Habana o están desarticulados y actúan autónomamente? ¿Cómo es este tema? Lo de las pensiones es una broma de actualidad panamericana que le ha costado a un poco de gente que le mamen gallo, que eso no lo dijo nadie, pero ellos lo hicieron y entonces han hecho caer a uno. ¿De quién era el chiste, perdón? De la actualidad panamericana, que es una página de noticias falsas. Entonces, pues ya a Arango Bachi también lo hicieron caer en una de esas bromas.
No, esto no es O por lo menos cuando uno mete la pata tiene quien decir qué es el chiste de la página. de la actualidad panamericana. Ya sabemos cómo salir de líos, ¿no? ¿A quién le echan la culpa? Bueno, pero esta gente yo creo que yo fui más optimista desde siempre que supe las negociaciones de paz que el mismo gobierno Santos, porque yo creo que las FARC fueron a La Habana a firmar un acuerdo. Yo estoy convencido de eso. Lo van a firmar tratando de ganar lo que más puedan para su proyecto político, ya sentados allá, pero fueron a firmar un acuerdo. Y cuando una guerrilla decide firmar un acuerdo, pues un gobierno le queda muy difícil. O sea que no. Las otras veces nos han engañado. En Belisario. Es evidente. Todas las otras veces fueron sin intención. Es evidente. Es que lo del Caguán, lo que se ha demostrado es que ellos estaban más, o sea, que le ponían a la negociación un 30% de posibilidades y hay un 70% a seguir en la guerra, porque pensaban que la estaban ganando. Y entre otras cosas fue la equivocación más grande de las FARC. Pensar el Estado se fortaleció. Pensar que iban a ¿Y ganar. por qué no han liberado al general? No, yo creo que pues nunca digamos, un general en condiciones de existencia del conflicto, mejor dicho, era bocado de cardenal, lo hubieran tenido allá por siempre, Cabeza de porque turco. pues lo hubieran tenido en las condiciones desastrosas que tuvieron a todo el mundo. Es precisamente porque está el proceso de paz que inmediatamente Santos dice, suspendo hasta que lo entreguen, pues anuncian la entrega. Pero si tienen tantas ganas y continuamos después de una pausa de firmar, ¿por qué estos abusos y excesos en materia de seguridad, en materia de extorsión que están extorsionando en todas partes, de asesinatos, de homicidios? Continuamos después de la pausa y usted sigue con la palabra. Sí, León, pero si el gobierno es tan fuerte frente a la negociación por las ganas que tiene la guerrilla definitivamente de firmar, ¿por qué no habían liberado solamente ahora que secuestran en general, liberan a los soldados? Si no hubiera existido, entonces hubieran seguido los soldados y 58 civiles que tienen secuestrados más. Es que lo grave es que se comprometieron con un no al secuestro y lo están incumpliendo. No, ellos Porque eso no está en las negociaciones en ellos, medio del conflicto. Ellos se tenían comprometieron a acabar con el secuestro. Ellos tenían unos secuestrados en el momento, antes de iniciar incluso las conversaciones. Yo supe de que la exigencia que hizo Santos en las etapas exploratorias fue que liberaran los secuestrados. Se la hicieron y la hicieron en mi casa, a unos delegados también de gente cercana, Enrique Santos y Alejandro Santos, en mi casa, en mi apartamento, antes de que se abrieran las negociaciones. Y ellos, pues, como un gesto también para que pues, se pudieran abrir las negociaciones, porque las encuestas lo que van a eso, lo que más repudia a la gente es el secuestro. Usted estuvo en los prolegómenos, usted estuvo con Enrique y todo en la preparación. En una reunión. En la cocinada de este proceso de paz. Más de una reunión, creo. En una reunión estuve. Sí, no. Y ahí Ahí poco a poco se va sabiendo. Y luego pues liberaron a una parte importante de los secuestrados. Ellos dicen que a todos hay desaparecidos. ¿Por qué siguen secuestrando si el compromiso fue no al secuestro? ¿No manejan los frentes? ¿No tienen autoridad frente a los territorios? Ellos niegan. Nosotros hemos, mucho menores, pero nosotros hemos identificado secuestros de ellos de civiles. Claro. Y extorsión por montón. Y extorsión por sí. Ahora, esto ellos lo consideran, esto el general y los soldados lo consideran, para ellos dentro del derecho humanitario alegan que eso no es un secuestro de civil, sino es una captura de un enemigo. Camilo quería decir algo y el general también. Prisionero de guerra. Sí, es que no solamente son las acciones de las FARC las que preocupan. Nota uno que desde el momento en que empezó el proceso de paz hay un decaimiento de las acciones militares del Estado colombiano. No hay una sola acción contundente contra las FARC, como la hubo con el caso de Cano, el caso de Reyes, el caso de Jojoy, anteriormente. A partir del proceso de paz nota uno que no hay unas acciones militares sólidas o contundentes contra las FARC, pero sí viceversa. Creo que ese es un punto que uno no debe despreciar. Y el general mencionaba, yo creo que la causa de eso, y es que en este proceso de paz
no se ha fortalecido, no se ha continuado el fortalecimiento de las instituciones. Por un lado, la fuerza pública, ejército, policía o fuerzas militares y policía, y por otro lado, las demás instituciones La que se requieren. justicia, La por justicia, para el empezar. alma de todo Sí, eso. eso tiene... Yo le pregunto, general, fuera de lo que usted va a decir, la moral de la fuerza pública voy. está, Allá voy ¿cómo precisamente. está? ¿Cómo se encuentra? Mire, la razón de que no hayan, que hayamos perdido, que hayan perdido las fuerzas militares la iniciativa, que es importante. Cuando uno la sede la toma el enemigo, eso no hay alternativa. Son dos. La primera, acabaron con el fuero. Eso debió ser el primer paso del presidente de la República, recuperar el fuero. Es que el fuero no es una prebenda, es una garantía procesal para que las personas que por el cargo que ocupa o por la función que cumplen tengan que ser juzgadas por jueces especiales. Dentro Eso del existe en ejercicio de sus en toda funciones. parte del mundo, usted lo sabe, doctor. Con excepción de un país. Yo no puedo ser juzgado si voy a soltar una bomba por una persona que no sabe qué tipo de bomba es, que alcance todas las características. Eso es delicado. Yo vi... ¿Y cuál es la otra? El fuero. El fuero es vital. Y la segunda es sacar con la inteligencia. Cualquier operación, a no ser que sean las operaciones defensivas, y a veces las defensivas también, las hace con base en un planeamiento. Pero la moral está bajita. ¿Qué siente un soldado? ¿Qué siente un teniente? ¿Qué siente un coronel? Cuéntenos cómo está el alma de la fuerza pública. Yo respeto eso, pero sí converso, y a muchos niveles y en las fuerzas militares. La verdad es de que la gente reconoce de que ya esa iniciativa que tenían ya no la tienen. Y uno cuando tiene inteligencia, uno hace las operaciones. Pero mira, yo tengo otra lectura. Yo lo que vi fue que el gobierno del presidente Uribe golpeó mucho a las FARC, a unas FARC que tenían grandes campamentos, que tenían gran concentración de tropa, y construyó lo que se llamaba las fuerzas, grandes fuerzas de unidad de tarea, enormes fuerzas para golpear eso, utilizando sobre todo la movilidad aérea y la inteligencia, bombardeando territorios donde estaban y cayendo sobre esos lugares. Y eso pues llevó a golpes muy fuertes de la guerrilla. Pues llevó a las mesas de negociación. Sí. Yo creo que realmente... La guerrilla hizo un cambio de estrategia, 2008, que era disolver todas esas unidades en pequeños grupitos, no más de 12, circulando por todos los territorios. Y yo creo y entonces volvió prácticamente a definir la guerra en el territorio, a obligar al ejército a cambiar también de estrategia. Se demoró 2 años y medio porque la idea que había en el gobierno, al finalizar el gobierno de Uribe, es que las fuerzas de las FARC eran ya cosa... ¿Ustedes querían decir algo? Derrotarlas. Sí, mire, eso hay que hacer un resumen rápido de esto. La FARC tenían tanto poder aquí al finalizar el gobierno del presidente Samper, que ustedes recuerdan bien, ellos venían a sitiar a Bogotá y ya estaban construyendo una autopista lo que fue la zona de extensión acá. Ellos estaban pasando de la zona, ahora le voy a contar algo que no se ha publicado, estaban pasando de la guerra de guerrillas a guerra de movimientos a guerra de posiciones. O sea, explíquele esto a los televidentes que son muy técnicos. ¿Qué es? Ellos ya no eran los golpecitos, que eso es muy importante, los golpes que daban y punto y mataban soldados. Ya eran lo de MeToo, ellos pretendían tomar esa posición, la buscaron bien en esa frontera, seguramente pensaban que Brasil podía respetarlo del otro lado y buscar alguna comisión internacional que los avalara, porque el presidente, bueno... En busca de la beligerancia estaban en ese momento. Entonces, mire qué pasó. Ahí escuché yo una grabación. Eso fue cuando el 1 de noviembre del 98 se tomaron a MeToo. El mono Jojoy, que era un tipo primario intelectualmente, seguramente eso se lo dio a alguno de los jefes, pero dijo estas palabras: ahora sí vamos a obligar
hacer saber a este HP gobierno lo que es hablar de Estado a Estado. Mire. Que eso, La búsqueda de la beligerancia. eso era la fuerza, eso era una fuerza grande que se combatía mediante la aviación, Entonces, yo mediante la les inteligencia, pregunto, y luego aparece... Eso lo Pero cambió el perdón, Plan Colombia. perdóneme, yo les pregunto, pero si realmente se está buscando la paz y todos están de acuerdo con que la guerrilla quiere firmar, ¿por qué entonces se está buscando el fortalecimiento, cambiando la estrategia, extorsionando de la forma como lo está haciendo, matando, secuestrando? Resulta como que Bueno, no es pero- coherente, tiene miedo de que haya una ruptura y que de todas maneras pues mantenerse o hay un divorcio entre La Habana que ya tienen cara de jubilado ya, Pero no es y muchos frentes de gente, Recuerde que perdón, ellos termino, Han pedido, que tienen... han pedido que un cese bilateral de hostilidades. No, pero Sí, mire, pero el es que, gobierno no ha aceptado. pero es que el Estado Ese no no es puede el punto. cesar en su obligación de defender. En muchos procesos se hace un cese bilateral de León, hostilidades. supongamos ¿Usted sería que amigo del aceptamos- cese bilateral? No, de yo digo hostilidades? es No, que le pregunto. no, ¿qué? ¿Usted sería amigo del cese bilateral? Yo De que creo el que sí. Estado deje de cumplir su función de defensa y de seguridad. No, eso nunca, es que eso no se trata. No, pero le pregunto. No, se trata de que los otros tipos, estos tipos de las FARC han pedido un cese de hostilidades. No se ha dado el cese de hostilidades. Pero es que el Estado nunca, cuando cumple el deber, se puede hablar de hostilidades. A mi juicio, cuando está cumpliendo con el deber. Si Y hay más allá de eso, para poder lograr un cese de fuego como el que pide las FARC, tocaría concentrar a las FARC en unos sitios Por eso no para es poder posible. verificarlo. Y las FARC jamás va a aceptar eso. Por eso no es posible. Pero en el Caguán, que incumplieron totalmente, habían aceptado un poco el tema. No, Incumplieron. te voy a contar una pequeña anécdota de un minuto. Llegamos un día a la negociación y apareció Marulanda. Sacó del bolsillo de la camisa un papelito que decía propuesta al gobierno para el cese de fuegos. Y el cese de fuegos propuesto por las FARC consistía en que las FARC se quedaban donde estaban y nuestras fuerzas militares se quedaban donde estábamos. El general conoce bien Como esa historia. jugábamos estatua cuando éramos Se chiquitos. llama cese de fuego estatua y ese obviamente de inmediato no lo aceptamos y un tiempo después llevamos la propuesta de lo que sería un cese de fuego que ellos no aceptaron, que era meter a las FARC en unas zonas vigiladas desde luego por la comunidad internacional para que hubiera Más separación o menos de la fuerzas. propuesta del presidente Es Uribe, imposible. del senador Uribe, ahora. En el de- fondo sí, es muy similar, pero Vamos- si no, no es verificable. Vamos a hacer una pausa y desafortunadamente nos toca entrar en conclusiones. El tiempo pasa en televisión muy rápido. pero mire, población civil y dar la sensación A de ver, poder. yo quiero, para concluir el programa, preguntarles a ustedes, ¿se han buscado todos los mecanismos? Porque con el presidente Betancur hubo cese unilateral, cese bilateral a ratos, hubo despeje en el Caguán, ahora es en medio del conflicto. Todos los colombianos queremos no que se firme, sino que funcione realmente la convivencia entre los colombianos, que consigamos de verdad vivir todos tranquilamente y arbitrar nuestras diferencias y buscar que vivamos en una situación más igualitaria a todos. ¿Qué es necesario, Camilo? ¿Usted qué cree qué vuelco se le tiene que dar a este proceso para revitalizarlo y recuperar confianza? Yo pensaría que son dos cosas, una de cada lado. Del lado nuestro, del lado del Estado, unificar la posición de la sociedad frente al proceso, que no está unificada. Hoy la sociedad está dividida casi que por la mitad frente al proceso. ¿Por tema político electoral o por tema por tema de fondo? de lo que cada colombiano quiere o piensa sobre el proceso de paz. Todos queremos la paz. ¿Y cómo absolutamente todos. consiguen si las diferencias son Pues no, es que diametralmente no son distintas? tan, yo no creo que sean diametralmente distintas, pero al gobierno le ha faltado liderazgo. De la otra parte, del lado de las FARC, hasta hoy las FARC no ha puesto nada, absolutamente nada en la mesa para que los colombianos sientan que el proceso avanza. Deberían empezar a suspender el reclutamiento de niños, las minas, en fin, 3 o 4 cosas que Entregar los permitieran... secuestrados, ¿no? A ver, en avanzar. general, ¿a usted qué se le ocurre que serviría para fortalecer Yo el pienso que- proceso y salir adelante con la confianza de todos? Yo no quiero dañar la fiesta, pero desafortunadamente soy muy pesimista por la forma como se inició el proceso de paz y cómo se ha ido llevando. Yo pienso que es la razón por la cual hoy en día
un 70% de la población. ¿Y qué no le cree en el cambiaría proceso. entonces para que ese 70 tuviera Pienso que el conciencia? gobierno debería ser un poquito más decidido y fortalecerse en sus decisiones ahí, porque a nosotros ese mensaje no es bueno, que sale el gobierno y dice, o los negociadores de La Habana una cosa, y salen los voceros de la FARC y nos dicen todo lo contrario allá. ¿Quién cree en eso? Nadie. Yo pienso que así como vamos a una prolongación innecesaria del conflicto, muy cruel y muy dura. León, ¿qué se necesita para...? No, yo lo que creo es que hay que acelerar este proceso. Ya van 3 puntos negociados, faltan 2, muy difíciles para las FARC, que son lo de tema de justicia transicional y las víctimas, y el tema de la desmovilización y el desarme, el acuerdo sobre Van 3 puntos con más paréntesis y pendientes. León, le pero pregunto. los pendientes son plataformas Sí, pero ya de le las FARC políticas, eso no lo van a volver a meter en negociación Sí, pero nadie. León, pero para concretar la Eso, pregunta. por un lado. Y por el otro lado, de aquí a que firmen, que no puede pasar mucho tiempo porque esto se desgasta, de aquí a que firmen, lo que pueden hacer es un pacto para desescalar la confrontación sin grandes combos, sin grandes cosas, sino un acuerdo para sacar la infraestructura energética y petrolera de eso, que la guerrilla se comprometa, que dejen de atacar civiles y que hagan un pacto sobre... Pero los territorios, hay territorios que manejan las FARC con dominio territorial, económico y sobre la población en este momento. No, pues claro, porque pero en el país, es que hace 30 años hacen eso, lo hicieron en todos los gobiernos, ahí hay un país que nadie conoce, ahí hay un país que lo manejan con un manual de convivencia de las FARC, donde ellos cobran impuestos, tramitan conflictos. ¿Y eso se va a acabar con la firma? Claro que sí, tiene que acabarse, porque es para desarmar las guerrillas. Ellos no quieren mejor mantener ese dominio. No, aquí, con los acuerdos aquí todo está, ya el pacto, eso es la ventaja de ese pacto, que dice dejación de armas. Esos señores no pueden quedarse con ninguna arma ni pueden seguir como Pero con tierra, poder político y poder económico sí. ¿Ah? Sobre esos territorios. Mire, No, pues si lo conquistan electoralmente, pueden tener poder político, pero si no lo conquistan ¿Y las tierras, electoralmente. usted es amigo que se queden con ellas? Pero para nada. Y el poder político, y ni las tierras ni el poder económico. Ni el poder ¿Pero usted cree económico. que ellos van a ceder al tema territorial y a la posesión de las tierras? Pues es que lo que se trata es de integrarlos al país, porque ellos tienen territorio. Hay que integrarlos al país y que en la convivencia democrática puedan competir políticamente. Y que no los maten, porque aquí, te digo, También. ellos tienen nosotros tenemos mucha desconfianza sobre ellos, con toda la razón las guerrillas. Pero esos señores también tienen mucha desconfianza por acá, porque la otra vez formaron un partido político, la Unión Patriótica, y acabaron con ese partido. Claro, pero el político. error que se cometió, yo que estuve en el nacimiento de la Unión Patriótica, es que se quedó un brazo armado. Entonces, un brazo armado y al tiempo un partido político de gente que quería hacer política realmente bien, pero con los eso no otros... justifica que mataran a gente desarmada. no lo justificó de ninguna manera. Es un desastre lo que pasó con la Unión Patriótica. Pero también fue un desastre dejar brazo armado. Pues claro, es que eso, ellos no dieron el paso acá, pero nosotros y la sociedad colombiana no fue capaz de respetar ese partido político. Cierre general, hay un una de las medio cosas segundo porque me están que diciendo que no se acabó el tiempo. acepta la FARC, y es la desmovilización y la entrega de armas. Es un sofisma de distracción el tratar de decir que la entrega de armas es igual a la dejación. Es gravísimo. Y la FARC pretende tener unas zonas de reserva campesina con ellos sin desmovilizarse, o sea, organizados adentro y fuera de eso con las armas ahí lísticas. Eso es inadmisible. Lo que nos queda- Eso es entrega de soberanía. Lo que nos queda muy claro es que a pesar del gran liderazgo del doctor de la Calle, el presidente de la Comisión de Negociación y de su equipo, sí le toca al gobierno liderar un proceso para conseguir, lo primero, que la FARC dejen de abusar de la manera como vienen haciendo de la extorsión, en la inseguridad, del homicidio, del secuestro. Y convencernos a los colombianos que nos tenemos que unir para apoyar un proceso que pensamos que sale adelante y que vale la pena porque vamos a poder convivir. Se burlan de mí.